Y ahora les presentamos nuestro siguiente invitado. Se trata de Eduardo Sanz Lobatón. Sus amigos le llaman Yayo. Entre ellos usted. Yo, exactamente, sí, director general de aduana, pero sobre todo secretario de finanzas del PRM de hace mucho tiempo. Desde el principio. Desde el principio. Yayo, aprovechemos el tiempo, que es corto. El presidente confirmó que va a ser, que va a aspirar a la candidatura presidencial del partido. En esos términos lo planteó, pero también ha sido un fin de semana agitado a propósito de la resistencia de la oposición a acoger la advertencia que hizo la Junta Central Electoral. Desde el punto de vista político, ¿cómo tú ves que impacten esas dos posiciones las próximas semanas? Laura, lo primero es que yo creo que el país amanece hoy ya con una claridad definida con el tema de las elecciones del 2024. De un lado, lo que hemos hecho en estos 3 años, que ha sido reconocido a nivel del mundo entero, desde la Organización Mundial del Comercio, la Organización Mundial de las Aduanas, la Organización Mundial del Turismo, la Organización Internacional del Trabajo, el Fondo Monetario Internacional, en estos días las principales calificadoras de riesgo que han aumentado el valor crediticio de la economía dominicana, las inversiones. Por primera vez estamos exportando de manera consecutiva más de $1.000 millones al mes. Hemos recuperado todos los empleos de la pandemia y algo más. Solo hay que pensar en lo que vivíamos hace 3 años y cómo la economía dominicana se ha levantado, cómo este país es ejemplo a seguir, no solo en América Latina, sino en muchos países del mundo. Claro que existen problemas, claro que hay dificultades, claro que hemos cometido errores, pero lo que dice el presidente Abinader anoche, cuando le dice a este país, vamos a seguir intentando esta nueva forma de hacer política, un país que se ha visto abrazado a la transparencia por primera vez, donde inclusive nuestros propios errores son vistos de manera transparente. Entonces, es la sociedad del siglo XXI. Lo que vimos ayer también en la parada anual en la ciudad de Nueva York, cómo por primera vez un presidente de la República se confunde con la parada de Nueva York, con aquellas mujeres y hombres que han defendido la economía dominicana, que todavía no se les reconoce como se le debe reconocer. Entonces, yo creo que de un lado tenemos toda esta ebullición, de un lado tenemos toda esta innovación, de resultados concretos que nadie puede negar. Y del otro lado, tenemos todavía una oposición que de algún modo se adapta a ser oposición después de 20 largos años en el poder. Y todavía, en mi opinión, eso no termina de cuajar como una oferta que pueda ser victoriosa en el corto plazo. Y yo no soy, y ustedes me conocen de muchos años todos, yo no soy de los que ve la política como una guerra a muerte. Yo no creo en desacreditar o en desmilitar. Yo creo que la profesión de la actividad política, sea ejercida desde el gobierno de la oposición, merece respeto. Yo creo que los amigos de la oposición tienen una oferta que todavía no es asequible para la gran mayoría de los ciudadanos, todavía no es aceptada por una sociedad que ya ha abrazado la modernidad. Yayo, en el día de hoy está la oposición, la Fuerza del Pueblo y el Partido de la Liberación Dominicana anunciando que llevarán un documento ante la Junta Central Electoral por la prohibición, una resolución que prohíbe, y no, lo que hace es que acate la ley de partidos políticos y que no se haga campañas en las calles, esa campaña también visual. ¿Cuál es la posición del PRM en torno a eso? Bueno, el PRM fijó su posición la semana pasada de respetar la resolución de la Junta, y a la misma el delegado ante la Junta Central Electoral, el colega y hermano Sigmund Freud, expuso una serie de oportunidades de mejora que nosotros le hemos visto a esa posición de la Junta Central Electoral. Ese es un derecho que le asiste a la fuerza del pueblo. Nosotros no vemos nada malo en que, evidentemente, si usted tiene una diferencia con una decisión de una autoridad, pues entonces usted la judicialice. Eso es democracia, eso es Estado de Derecho. Y yo sinceramente creo, y lo hablo en norma general, la política y la actividad política se ha convertido en muchos sectores, no solo de este país, sino del mundo, es una actividad que es repelida por la ciudadanía, que irrita, que molesta, que a veces nos invade en nuestros hogares, ahora
tú pones cualquier cosa en YouTube y te salen 60 anuncios. Sin embargo, hay que tener un cuidado tremendo con eso. La trivialización de la política nos lleva a creer que todo lo político es comercial, que todo lo político es malo. Y eso es un error porque las sociedades tienen que ser gobernadas, las sociedades tienen que ser dirigidas. Y como decía Winston Churchill, la democracia es el más malo de todos los sistemas, excepto por todos los demás. Y la única manera en la que se puede competir en democracia es haciendo ofertas, es haciendo publicidad, Doctor, es compitiendo. Que todo eso se regule está bien. Ahora, lo que hay que tener cuidado de montarse en la moda, de entender que todo lo político es malo, porque eso es una gran hipocresía, porque la política no dejará de existir jamás, porque le podremos poner otro nombre. Y yo siempre digo, cuando hablo de la gente, de los antipolíticos y la antipolítica, que hay 2 o 3 señores que no podemos olvidar que eran los que más acababan los partidos políticos y que los que más acababan la política. Algunos de ellos se llamaban Adolfo Hitler, Benito Mussolini, y por ahí María se va de gente que llegó al poder acabando con los partidos políticos, acabando con la política, y terminaron siendo peor que el remedio. Lo que pasa es que hay una marcada vocación de los partidos a respetar todo lo que tenga que ver con controles de campaña, sobre todo. Entonces, en este caso puntual, lo que está en discusión es eso, y la pregunta sería si el PRM va a acatar de forma inmediata esta decisión o va a esperar para ver qué tipo de solución se busca respecto a lo que van a depositar los opositores. Laura, si yo bien defiendo el derecho que tienen cualquier organización de impugnar una decisión jurisdiccional, yo creo que eso es un derecho que les asiste y que yo lo hice muchas veces cuando era abogado de la oposición, ¿no? Ahora en el gobierno te puedo decir esto, ya nosotros la acatamos. Este domingo, que ayer nosotros teníamos pautado una marcha donde todas las mujeres y los frentes de mujeres y los movimientos femeninos iban a pedirle al presidente que efectivamente anunciara la reelección, como ya lo habían hecho el sábado en la Arena del Cibao, la juventud, como ya lo habían hecho los universitarios el fin de semana pasado, el Frente de Universitarios. Nosotros teníamos toda una programación con la resolución de la Junta. El jueves nosotros suspendimos la marcha. Y así lo hemos hecho. Nosotros vamos Leonel a respetar. dijo que era temor al fracaso. No, pero está demostrado. Doctor. Y que la Junta había actuado por presiones del gobierno. Eso, vuelvo y digo, un derecho que le asiste a ellos decir lo que les venga en democracia. Ahora, la capacidad de movilización de nuestra organización política, mucho antes de llegar al gobierno, estaba demostrada. Doctor. O sea, eso no, a nadie le puede asistir la duda de que nosotros podemos hacer todas las marchas que nos propongamos, porque eso, doctor, si algo hemos tenido nosotros que hemos sabido de eso, el presidente, la época del PRD y todo. El presidente había confesado reciente en Montecristi un supuesto dilema sobre el tema de la reelección, y ya lo ha dicho, por tanto va a correr. Y estábamos mirando esta mañana... Pero lo hacía por el uso de los recursos del Estado, de los funcionarios. De los 5 presidentes que han surgido, digamos, desde el origen del PRD, él ha tenido 2 grandes desafíos. Primero, superar la situación económica, que casi todos los otros tuvieron dificultades de crisis económica. Y decía que al presidente hay que reconocerle que tomó la economía en un mal momento y que ha mantenido la estabilidad y la ha recuperado. Pero el otro gran desafío es que ninguno de esos presidentes ha podido mantener al partido 2 periodos consecutivos en el gobierno. ¿Han considerado ustedes ese gran desafío? Primero, por supuesto, don Percio. Y solamente acotarle que no cogimos la economía en un mal momento. Cogimos la economía en el peor momento de los últimos 200 años para la historia de la humanidad. Lo que pasó con el COVID-19, tendrán que pasar décadas para que lo evaluemos adecuadamente. Y sin embargo, no solo sobrevivimos, no solo la recuperamos, sino que lo hemos hecho con otras sobresalientes, no porque lo diga Yayo, no porque lo digan comunicadores dominicanos, no porque lo digan dirigentes dominicanos, porque lo dicen las organizaciones más prestigiosas del mundo. O sea, eso es importante, que los televidentes que nos escuchan y nos ven entiendan. Segundo, lo del dilema, don Percio. Mire, yo conversé muchas veces con el presidente, que además me honro de ser su amigo, y era un dilema profundo, real, puesto que una repostulación no es algo que se puede hacer a la ligera. Implica una serie de compromisos, de sacrificios individuales, familiares, que evidentemente había que ponderar. Y sí, el reto de mantener
nuestra organización política en el poder, yo creo que es importante reconocer que tampoco es simple. Gobernar en el siglo XXI implica una constante auditoría y una constante verificación de la ciudadanía que ya ve todo lo que pasa a través de sus teléfonos móviles. O sea, hace 20, 30 años habían 6, 7, 10 medios de comunicación. Hoy cada persona es un medio de comunicación. Entonces eso implica una constante revisión, una constante demanda y también las grandes insatisfacciones que acumulamos como sociedad, como región, hoy son más evidentes que nunca. Y hay que ser honesto en decir que en 3 años de gobierno no se van a poder resolver. Ahora, definitivamente, la mejoría es fundamental, medible. Los cambios paradigmáticos como el hecho de que este es el primer presidente post era de Trujillo que ha llegado a la presidencia a quitarse poder. Nadie tiene dudas de que ninguno de nosotros podemos coger un teléfono y llamar al Ministerio Público a hacer la más mínima sugerencia. Pero del mismo modo, hemos elegido otros organismos autónomos de manera completamente absorta o ajena a la actividad política. Lo mismo lo hemos hecho con la justicia, lo mismo lo hemos hecho con esa Junta Central Electoral. O sea, nunca antes un gobierno había intervenido tan poco en todas las otras instituciones sobre las cuales tiene influencia. Entonces ya eso es una gran marca de transparencia. Y como él ha dicho, y ayer hacía un hincapié específico en el tema de honestidad, y yo sé que él lo ha dicho en público, nos lo ha dicho en privado, lo hemos tenido en conversaciones que tenemos tarde en la noche en el Palacio Nacional de cualquier tema. Yo tengo grandes amigos, pero yo no tengo cómplices. Esa filosofía en el Estado Dominicano de que todos nosotros que ocupamos posiciones públicas sabemos que contamos con el amigo, pero no contamos con un protector para lo mal hecho, que no contamos con un protector para los privilegios. Yo creo que eso se ha permeado y que la sociedad se lo reconoce. Y por eso que usted puede ver un presidente dominicano caminando entre una marea de gente en Nueva York, sin que haya grandes sobresaltos. Todos recordamos cómo en otras ocasiones, otros jefes de Estado dominicanos, cuando han viajado a la gran urbe donde hay dominicanos, han tenido todo tipo de dificultades, todo tipo de... Luis ha podido confundirse con su gente, su estilo cercano, activo. Ustedes como periodistas saben que yo estoy seguro que con ustedes, con los 3 chatea, que cualquier pregunta, que cualquier cosa, que es asequible, que pueden verlo, que le pueden preguntar. Pero eso no solo pasa con ustedes, que son comunicadores de un nivel importante, sino que eso pasa con cualquiera. Yo me topo con todo tipo de gente en mi trabajo normal y en los fines de semana, que es cuando se puede ya, en las actividades políticas. Y tú te topas con gente que está involucrada en el gobierno de Luis Abinader, desde cualquier punto de vista, de cualquier forma. Yo estuve el otro día con un presidente de una junta de vecinos, ahí en Arroyo Hondo, y después de que tenemos un rato conversando de un problema que había con una calle que había que arreglar, etcétera, y me pidieron a mí interceder con el Ministerio de Obras Públicas, él me dice, mira, por eso es que yo soy un dirigente de un partido político que no era el nuestro durante años. Me dijo, mira, eso es lo que a mí me es diferente del gobierno de Luis Abinader, que si uno le cae atrás a los funcionarios para resolver un problema, los termina encontrando. Antes era mucho más complicado. Entonces son muy pequeñas las muestras, pero son muy contundentes de manera horizontal. La sociedad dominicana va a permitir que continuemos en el poder y Luis va a ganar las elecciones en el 2024. No me cabe la menor duda. Dice el presidente en su mensaje ayer de un video de 2 minutos 34 segundos que tienen grandes retos por delante que continuar. ¿Cuál entiendes tú que son estos retos para concluir el gobierno y en el futuro, en caso de ganar su segundo mandato? Lo primero es la economía. La economía. El mundo dice que cuando la economía funciona, la política funciona. Exacto. Sí. La República Dominicana, que tiene grandes aciertos económicos en estos 3 años, no está ajena a una deflación que vive el mundo por el tema de que venimos aterrizando de todo lo que hubo que hacer para sacar al mundo de la pandemia. Entonces, ese aterrizaje donde ya no hay subsidios federales en Estados Unidos, donde no hay subsidios en Europa, que a su vez
repercute en las economías que son emergentes, como la nuestra, es un gran riesgo. Otro reto importantísimo es ver cómo vamos a seguir explicándole al mundo la realidad de nuestro hermano país haitiano, de cómo vamos a seguir administrando esa situación, que por cierto, este es el primer presidente en muchos años, por lo menos el que yo recuerde, que ha hecho inversiones puntuales en la frontera, comprando helicópteros, comprando equipos de seguridad, trabajando el muro, pero al mismo tiempo involucrándose en el mundo entero, siendo un abogado de lo que está pasando en Haití, para que el mundo venga en ayuda a Haití, porque no podemos nosotros solos cargar con esa realidad calamitosa de nuestros hermanos y vecinos haitianos. Entonces, esa realidad es otro de los grandes retos. Por supuesto, el llevar esta economía a la modernidad, la inversión que hemos hecho, que a mí me ha tocado el privilegio de que hoy, a la 1 de la tarde, tenemos un anuncio muy importante, que les voy a dar una pista a ustedes. El gobierno dominicano va a ser reconocido hoy por el gobierno de los Estados Unidos con un programa conjunto para trabajar la migración y ustedes van a poder calificar un programa que ya va a evitar las grandes filas. ¿Va a ser en Palacio? Sí, el Palacio a la 1 de la tarde con la presencia del presidente. La verdad es que convertirnos en un hub logístico, o sea, abrirle otra trecha a la economía dominicana. Tenemos el turismo, tenemos la zona franca, tenemos las remesas de los dominicanos ausentes, tenemos una capacidad industrial que se ha desarrollado de manera importante en estos 3 años, pero queremos ahora también convertirnos en el centro del comercio, en el istmo comercial de las Américas, puesto que ya hemos transformado, o sea, hace 50 años toda la carga era marítima, toda la carga era marítima. Hoy en día, con las compras por internet, por la modernidad y la rapidez de los medios de comunicación, usted compra algo por internet y lo quiere aquí en 3 días. Eso no lo puede hacer. ¿Cuáles son los planes específicos con el puerto de Manzanillo en esa dirección? Yo creo que primero obedece a un plan general de convertir nuestra isla en un punto logístico importante de la región. Y el puerto de Manzanillo, como el puerto multimodal de Caucedo o el puerto de Jaina, va a tener facilidades no solo comerciales, sino que la tendrá para el tema turístico, lo tendrá para el tema energético. El puerto de Manzanillo también va a ser un punto de pie para las grandes inversiones que se están haciendo en esa región de la isla con el tema energético, que por cierto, estamos incrementando la capacidad de la oferta eléctrica como no se había incrementado en los últimos 25 años. Esa es otra de las cosas. Es que usted coge renglón por renglón, usted coge la agricultura, y ahí tenemos una innovación importante, que hemos podido incrementar la producción en muchísimos rubros y al mismo tiempo hemos también facilitado la importación para evitar una inflación generalizada que nos pudo haber ahorcado en la pospandemia. Pero tú coges el tema de la producción de energía eléctrica y verás que a través de alianzas con el sector privado se están haciendo inversiones cuantiosísimas para incrementar la oferta de nuestro parque eléctrico. Lamentablemente no tenemos más tiempo. ¿A qué hora será el acto? A la 1 de la tarde. A la 1 de la tarde. Palacio Nacional, o sea que espero que ustedes me manden su gente y nos ayuden cubriendo. Sí, que va a ser una noticia muy, muy interesante para todos los dominicanos que viajamos. Estaremos muy atentos. Mientras tanto, despedimos a Eduardo Sanz Lobatón, cariñosamente Yayo, director general de aduanas de la República Dominicana. Gracias, Yayo, por haber estado con nosotros. Muchas gracias a ustedes por tenerme. Y llegamos al final también de esta entrega. Nos vemos mañana.